Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy vamos a hablar de una situación singular en el equilibrio mecánico y también vamos a plantear la herramienta que llamamos relaciones de Maxwell, con la cual vamos a poder manipular, controlar datos experimentales y a partir de ellos encontrar variables que tal vez no podamos medir directamente. ¿Ok? Bien, en sesiones pasadas establecimos el equilibrio térmico, mecánico y material para un sistema cerrado que admite cambios de composición dentro de de las dos fases que planteamos. Vamos a ver ese sistema y a partir de él vamos a plantear la siguiente condición del equilibrio mecánico. Ok, bien. Teníamos en la sesión pasada este sistema en dos fases, alfa y beta, el cual definimos que toda la energía interna está en función de las energías internas de cada fase de alfa y beta. Entonces, cualquier cambio que haya al estar este sistema aislado, el cambio en energía interna en beta solo es a expensas del cambio en sentido contrario de la energía interna de alfa. Esto al estar aislado. Eh, Definimos que es un sistema de volumen constante, así que las fases pueden cambiar de volumen, pero el volumen total es constante. Con lo que si crece la fase beta, es porque disminuye la fase alfa o viceversa. Y en cuanto a número de moles, es un sistema cerrado, entonces la cantidad de sustancia disponible solo está presente ya sea en alfa o en beta. Si cambian los moles de la sustancia I en beta, es porque se redujeron los moles de la especie I en la fase alfa. ¿Ok? Estas son las tres condiciones. Un sistema con energía interna, solo función de las dos fases, volumen solo función de estas dos fases y cantidad de sustancia solamente en función de cambios de las dos fases. Después encontramos que si expresamos la ecuación fundamental de la termodinámica explícita en la entropía, es decir, de esa ecuación fundamental, despejamos la entropía y esto es la suma, ¿no? La suma de las energías internas de cada fase, pero lo simplificamos aprovechando lo que está escrito en los recuadros. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Y concebimos que en los tres paréntesis hay información que nos permitió definir formalmente el equilibrio térmico con el primer paréntesis, el equilibrio mecánico en el segundo paréntesis y el equilibrio químico o material con este tercer paréntesis. Y también hicimos hincapié que nuestro criterio de espontaneidad se mantiene, los cambios de entropía para este proceso, es decir, que proceso que haya algún cambio en las fases, tiene que ser mayor a cero. Ese cambio de entropía ligado al proceso es mayor a cero. Es el sentido espontáneo. Y cuando está en equilibrio, la entropía llega a un máximo y este diferencial de entropía es cero. Ok. Entonces, del primer paréntesis encontramos que el calor fluye desde la fase de mayor temperatura hacia la fase de menor temperatura. ¿Ok? Eso permite que tengamos un cambio de energía negativo, es el sentido espontáneo, cambios de energía interna que tienden a un mínimo,
Y en el equilibrio, cuando la entropía es cero, la temperatura de ambas fases necesariamente es la misma. Esto es el equilibrio térmico. Después, en el segundo paréntesis, tenemos que si existe una presión mayor en alfa que en la fase beta, el volumen de la fase alfa crece, ¿ok? Es decir, la fase con mayor presión aumenta en volumen, ¿ok? Ese delta de volumen de alfa es mayor a cero, y en el equilibrio, la entropía, el cambio de entropía es cero, y entonces se obtiene que la igualdad de presiones, ¿ok? Equilibrio mecánico. Por último, en el tercer paréntesis, vimos que con respecto al potencial químico de la especie I en la mezcla, recuerden, este circunflejo quiere decir que hay una mezcla de especies, que I no está sola en la fase alfa, y tenemos también el potencial químico de la especie I en la mezcla, pero ahora en la fase beta. Entonces vimos que el potencial químico de la especie I en alfa sí es mayor que en la fase beta. Hay una transferencia de moles desde la fase de mayor potencial químico a la fase de menor potencial químico, ¿ok? Entonces, el cambio de número de moles de alfa es menor a cero si el potencial químico de esa fase es mayor que el de la otra fase, ¿ok? Entonces vimos que el potencial químico nos da la tendencia de un material de difundirse hacia otra fase. En el equilibrio, los potenciales químicos de la especie I en estas dos fases es el mismo. Bien, esto es el resumen de la sesión pasada. ¿Ok? Ahora vamos a... Tenemos entonces las tres condiciones del equilibrio. Entropía ha llegado al máximo. No hay diferenciales de entropía. Las temperaturas, las presiones y los potenciales químicos son iguales en las fases. Y comentamos que esto se cumple, debe cumplirse para todas las fases, es decir, si tenemos más fases presentes en el sistema, debe cumplirse esta igualdad de temperaturas, la igualdad de presiones y la igualdad de potenciales químicos en todas las fases y para todos los componentes. ¿Ok? Y ahora vamos a cambiar al sistema que estamos estudiando y vamos a ir aplicando el mismo principio. Ok, vamos a ver. Pasemos de este sistema de ángulos rectos. La interfase es plana entre alfa y beta. Ahora vamos a cambiar este contacto de ambas fases a un sistema con una fase rodeando a una fase interna. ¿Ok? Es el mismo concepto, dos fases en equilibrio, pero ahora beta está rodeando a una fase alfa. ¿Ok? Hay una interfase curva entre alfa y beta. Y dices, bueno, ¿eso qué? ¿No? Bueno, entonces esto lo imaginamos como una gota dispersa en otro líquido, una burbuja de un gas disperso en líquido, ¿ok? Es este tipo de sistema. Alfa está disperso en beta. Vamos a entonces aplicar lo que aprendimos del equilibrio en ambas fases. ¿Ok? Y vamos a hacer un proceso. El proceso es que alfa aumenta de tamaño, ¿ok? Aumenta de tamaño
Entonces cambian las dimensiones de alfa, cambia el volumen de alfa y cambia también el área de alfa. Ese es el proceso. Por ejemplo, si ustedes sirven una bebida carbonatada, pueden observar que en el fondo, que formamos burbujas, las burbujas del fondo son más pequeñas que las burbujas que están en la superficie o cerca de la superficie. Conforme una burbuja se desprende del fondo y acude a la superficie, va aumentando de tamaño. ¿Okay? Es ese tipo de fenómeno que estamos pensando. Esa fase alfa cambia de dimensiones. Aumenta de volumen, aumenta en área. Y obviamente estamos pensando que es una esfera. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a usar un potencial termodinámico que es la energía libre de Helmholtz. ¿Okay? También pueden encontrar la energía libre de Helmholtz como F o como A. ¿Ok? Porque al ser Helmholtz alemán, le quiso dar un sentido de un potencial químico que nos habla del trabajo disponible en el sistema, y en alemán trabajo se dice Arbeit. ¿Ok? Por eso es esa letra A. Entonces, este potencial termodinámico vamos a ver cómo cambia en este proceso. Vean que este potencial termodinámico depende de la temperatura, depende del volumen, depende de los moles de las especies presentes, y estoy introduciendo una variable que está cambiando también, que es el área. ¿Okay? El área de contacto de esa burbuja, de esa gotita. ¿Ok? Entonces, ustedes ya intuyen que vamos a escribir la diferencial total de este potencial termodinámico, considerando todas estas variables. Es lo que sigue. Bien, aquí está, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho con los demás potenciales, solamente que ahora está escrito para la energía libre de Helmholtz. E introducimos la parcial que tiene que ver cómo cambia la energía de Helmholtz con respecto al área, ¿no? Es una variable que está cambiando también junto con el volumen en este proceso de que se expande esta gotita. ¿Ok? Simplemente añadimos esa parcial, esta variable que en este proceso es relevante, entonces va a influir en cómo cambia la energía de Helmholtz. ¿Ok? Es lo mismo que hemos hecho, solamente introducimos este término de área. Bien, vamos a ir simplificando. ¿Ok? Pero esta es la ecuación que dicta todos los cambios de la energía de Helmholtz. Entonces, simplificando, de manera análoga como hicimos con la energía interna y con la energía de Gibbs, esta parcial es la menos entropía, esta parcial es la menos presión, otra parcial que ya habíamos visto es el potencial químico, ahora escrito en función del cambio de energía de Helmholtz, con las variables ahora asociadas volumen, temperatura, área y número de moles. ¿Ok? Y la última parcial, aún no le hemos dado nombre, pero como en el caso de las otras parciales, le vamos a asociar una variable intensiva, un cambio de energía de Helmholtz con respecto al área, que le vamos a llamar sigma, que es la tensión superficial. ¿Okay? La tensión superficial, consecuencia de la presencia de esta interfase. ¿Okay? Esta energía de Helmholtz con respecto al área le llamamos la tensión superficial. Una manera de definir a la tensión superficial, solamente asociando a la diferencial total de este potencial
termodinámico, de manera análoga como hicimos con las demás variables, le asociamos una variable intensiva. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí una variable intensiva con variable extensiva, variable intensiva con variable extensiva. En el potencial químico, variable intensiva con moles, variable extensiva. Y en el área, en esta última parcial que conocemos ahora, variable extensiva con variable intensiva. Entonces nuestra ecuación ahora está en función ya de variables que conocemos: entropía, presión, tensión superficial y potencial químico. Ya nos podemos descansar un momento de las parciales. Esta es la ecuación que dicta, rige este cambio de volumen de la gotita, de la burbuja. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahora algunas simplificaciones. ¿Ok? Pero esta ecuación dicta todos los cambios que le pueden pasar a esa gotita. Bien, cambio de volumen, esa fase alfa, esa fase esférica. Entonces, el cambio de energía de Helmholtz es de esta manera. ¿Cómo podemos simplificarla? Bien, vamos a considerar que esa expansión de la gotita es isotérmica, es decir, no cambió la temperatura ni en alfa ni en beta. ¿Ok? Sigue la misma temperatura. ¿Ok? Y la otra consideración es que no hay intercambio de moles de las especies presentes entre alfa y beta. Se mantiene la concentración, el número de moles que había antes de la expansión y después de la expansión. Se mantiene ese número de moles, ¿ok? Entonces ya tenemos dos simplificaciones. Entonces la energía de Helmholtz cambia como el negativo de la presión diferencial de volumen de la gotita más la tensión superficial de esta interfase por cambios en el área, ¿no? Cómo cambió el área de esta esfera. ¿Ok? Ahora, la energía de Helmholtz es una variable, una función de estado, es una variable extensiva, con lo que podemos sumar de las partes que constituyen al sistema. Y en el equilibrio, estos cambios son igual a cero. Así que vamos a ver cómo en el equilibrio, cómo se comporta esta gotita. Bien, en el equilibrio sumamos. Vean que simplemente sustituí el diferencial de la energía de Helmholtz de alfa, que es la presión de alfa, la presión dentro de la gota, por el cambio de volumen de la gotita, menos la presión que hay en beta, por el cambio de volumen de beta, más sigma, que es la misma interfase, por el cambio de área, igual a cero. Vamos a simplificarlo. Como es un sistema cuyo volumen solo es constante, solo depende de beta y alfa, podemos hacer la simplificación que hicimos en el sistema anterior, decir que todos los cambios de beta son a expensas de los cambios de alfa. ¿Ok? Entonces, si la gotita aumenta de volumen, es porque la fase beta disminuye en volumen. Simplificamos y tomamos como factor común entonces al volumen de alfa. Bueno, y ya le llamamos simplemente el cambio de volumen de la gotita. Ya simplificamos, ya no decimos el volumen, ¿no? Simplemente es el cambio de volumen en la gota, ¿ok? Es igual a, o está multiplicando a la presión que hay dentro de la gota menos la presión que hay en el exterior de la burbuja o de la gotita. Y esto es igual, como está igualado a cero, esto es igual a la tensión superficial por el cambio de área.
Bien, en el equilibrio esto es 0. Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí un momento. No sé si tengamos alguna duda del proceso que estamos haciendo, de las variables que Profe, involucramos. yo no entendí muy bien cómo quedó esto de diferencial del volumen de beta es igual al menos diferencial del volumen de alfa. Ok, bien, aquí en este recuadro azul están el sistema, ¿de acuerdo? Que está constituido por beta, la fase beta, tiene un volumen determinado, y también está constituido por alfa, que es una esfera que ocupa un lugar en el sistema y es todo lo que no puede ocupar beta. ¿Ok? Entonces tenemos una gotita rodeada de un, por ejemplo, otro líquido, ¿no? Entonces, este sistema es de volumen constante, es decir, este recuadro azul no cambia de volumen, ¿ok? Está fijo. Aquí estamos proponiendo que la gotita o esta esfera aumenta, el proceso que propusimos es que aumentó de volumen, ¿ok? Entonces, al ser constante todo el volumen del sistema, si hacemos que alfa crezca, solo puede ser a expensas de que beta disminuya su volumen, es decir, le tiene que ceder volumen beta para que esta gotita pueda aumentar de tamaño. Es decir, alfa expande y beta se comprime. Es lo que dice este recuadro. ¿Ok? O al revés. Sí, aquí dice que si beta aumenta, alfa disminuye. ¿Ok? En ese caso, la gotita disminuiría. Lo que estamos haciendo aquí es que si la gotita aumenta de volumen, es porque es a expensas de beta. Beta tuvo que disminuir en volumen porque no tiene de dónde más tomar volumen. Es un sistema cerrado. Es lo que quiere decir eso. Gracias. Ok. Ok. Ricardo nos pregunta si hay una variable de área. ¿Cuál sería la de volumen? Ah, pues el volumen. O no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero bueno. Aquí tenemos el cambio de área. Y bueno, el volumen está en función de lo que le pase a la gotita. Ok. Bueno, así que la energía de Helmholtz nos ha llevado a esta conclusión. Si esta expansión es a temperatura constante y no hay intercambio de sustancia, llegamos a que este paréntesis, la diferencia de presiones por el cambio en volumen es igual a la tensión superficial por el cambio de área. Ok, vamos a seguir simplificando. Ok, entonces simplemente despejo, cambio los términos geométricos, los paso a un mismo término, diferencial de área entre diferencial de volumen. Ok, es lo que hice ahora. Entonces, ¿cómo cambia el área y cómo cambia el volumen para una esfera? Es lo que vamos a hacer ahora, encontrar esos diferenciales. Es muy sencillo, simplemente recordamos el volumen de la esfera y el área de la esfera, ¿no? En función de un radio, ¿no? Del radio final, ¿no? El radio de equilibrio. Este radio, desde el centro hasta donde llega al final del proceso, es ese radio. Entonces necesitamos la diferencial del volumen y necesitamos la diferencial del área.
simplemente derivamos. Entonces son 4pi por r cuadrada, diferencial de radio. Y en el caso del área, es 8pi por el radio, diferencial del radio. Esa es la diferencial de volumen y esfera. Entonces ya tenemos el cambio ahora con respecto al radio, ¿no? Así que vamos a sustituir estas dos expresiones en este factor geométrico para seguir simplificando. Ok, así ya nos queda la diferencia de presiones entre el interior de la gota menos el exterior de la gota. La presión de la fase beta es igual a la tensión superficial por el factor del área, diferencial del área, entre diferencial del volumen. Ustedes ya intuyen que esto se va a simplificar. Felizmente, se va a ir el radio, este cuadrado, se va a ir pi, se va a ir pi, se va a ir el diferencial del radio. ¿Ok? Y nos va a quedar un factor de 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya terminamos. ¿Ok? Esta es la diferencia de presiones asociada a la expansión de esta gotita. ¿Ok? Es igual a 2 veces la tensión superficial. Ven, de aquí viene ese 2, de 8 entre 4 es 2. Entre el radio, que sobrevive aquí. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de Young-Laplace. ¿Ok? Así se llama. Y muestra que la presión dentro de una superficie esférica, es decir, con curvatura, siempre es mayor que la presión externa. Esto es, la presión dentro de la gotita de la superficie esférica es mayor que la que hay en la fase beta. ¿Por qué? Porque hay una curvatura presente. ¿Ok? En nuestro ejemplo de la clase pasada, la interfaz es plana. Aquí y allí no hay efecto de curvatura. Aquí estamos en una superficie esférica con una curvatura ligada. Entonces, hay una diferencia de presiones en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, estamos en una igualdad de temperaturas entre alfa y beta, igualdad de potenciales químicos, y el equilibrio mecánico sí hay una diferencia de presiones. ¿Ok? Bien, ahora, esta diferencia, si la interfaz es curva, existe una diferencia de presiones entre la fase interna y la fase externa. Si esa curvatura tiende a la condición plana, es decir, si el radio se hace muy grande, ustedes saben que si una curva, si tiene un radio asociado muy grande, esa curva tiende a la condición plana. ¿Ok? Cuando eso pasa, la diferencia de presiones ya no existe y las presiones se igualan. ¿Ok? Como vimos en el caso anterior, donde la interfase era plana, las presiones son iguales. Aquí hay una curva, hay una diferencia de presiones por la presencia de esa superficie curva. ¿Ok? Entonces, estos son fenómenos de capilaridad. Por ejemplo, el menisco que vemos en una columna de líquido es consecuencia de esa curva, de esa diferencia de presiones entre las fases en contacto. La condensación de gotas de agua en las nubes o formando nubes es consecuencia de esta diferencia de presiones. En una emulsión, por ejemplo, un sistema oleoso, por ejemplo, una droga o un fármaco oleoso disperso en agua,
va a haber una diferencia de presión entre las gotitas del fármaco y el agua y va a tender a, esas gotitas van a tender a reventarse porque tienen una mayor presión. ¿Ok? Bien, entonces, en muchas aplicaciones donde la curvatura importa, en emulsiones, en suspensiones, en espumas, en aerosoles, fases dispersas en otras, esta ecuación pues rige el equilibrio mecánico. ¿Ok? Y como les digo, pues todas estas dispersiones tienen aplicaciones en todas las áreas de la química. ¿De acuerdo? Bien, les quería contar esta situación especial del equilibrio mecánico para que un ejercicio de cómo podemos utilizar a un potencial termodinámico de acuerdo al proceso que estemos llevando a cabo. En este caso, hubo una expansión de la fase y era una fase esférica. Entonces pudimos tomar un potencial termodinámico que nos reflejara ese proceso. Hay sistemas donde tal vez no haya una expansión, pero haya una presencia de un campo eléctrico, que nos interese el efecto de una presión osmótica, etcétera. Entonces, los potenciales termodinámicos los vamos a ir modificando, los podemos expresar en función de las variables que nos interesan en cada proceso. En este caso nos interesaba el cambio de área, así que lo ingresamos al potencial termodinámico. Si nos interesa la carga eléctrica, podríamos ingresar la carga eléctrica al potencial termodinámico. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya conocemos el equilibrio térmico, mecánico y material. Ya conocemos cómo manipularlo o cómo expresarlo cuando tenemos una variable adicional en un potencial termodinámico. Vamos a hablar ahora de, voy a dejar de compartir esto, ahora de las llamadas relaciones de Maxwell. Bueno, entonces vamos a aprovechar las propiedades matemáticas de los potenciales termodinámicos. ¿Qué propiedades matemáticas? Que al ser funciones de estado, que solo les interesa el estado inicial y el final, podemos expresar sus cambios como diferenciales exactas y entonces podemos escribir las diferenciales totales como hemos hecho hasta ahora. Entonces, vamos a encontrar expresiones que contengan estos cambios entre las variables y que nos sean de utilidad. Vamos a maximizar la utilidad de las expresiones de estas parciales. ¿Ok? ¿Para qué? Para obtener expresiones que tengan variables que podamos controlar, que podamos medir. Es decir, si hay una expresión que involucra la entropía, ¿cómo mido la entropía? Sería mejor medir volumen con respecto a la temperatura y que eso me dé información acerca de la entropía. Es lo que vamos a hacer. Es lo que concibió James Clerk Maxwell, el mismo de las leyes de Maxwell, para quien ideó, quien concibió el electromagnetismo, quien fundió en un solo fenómeno lo que se observaba de fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. James Clerk Maxwell, inspirado por Faraday, englobó ese fenómeno y dijo, es el mismo, es lo mismo, es el mismo fenómeno, la electricidad y el magnetismo es el electromagnetismo. Bien, entonces Maxwell encuentra estas relaciones y lo que vamos a hacer entonces es, vean, estas parciales
que ya conocemos, vamos a maximizar su utilidad. ¿De qué manera? Ok. Aquí, para la energía de Gibbs, esta es la diferencial total. Ya hablamos de cómo asignar el significado a estas parciales. Ahora vamos a encontrar relaciones entre estas parciales útiles. Y lo podemos hacer para los potenciales termodinámicos, ¿no? Para los que ya conocemos, entalpía, energía de Gibbs, energía de Helmholtz, podemos usar las ecuaciones de Maxwell para sacar información de los 4 potenciales termodinámicos. Bueno, esto ya lo vimos. Bien, vamos a enfocarnos en los potenciales termodinámicos que tienen asociadas variables directamente que podemos medir o controlar: temperatura, volumen y número de moles, ¿okay? Como la energía de Helmholtz, y cambios de temperatura, cambios de presión y cambio en el número de moles, como es en la energía de Gibbs. ¿Okay? Ambas las diferenciales totales. ¿Ok? Ahora vamos a conocer la herramienta de las relaciones de Maxwell. Hay varias maneras de encontrar el procedimiento riguroso de la misma manera en que ustedes encontraron para la transformada de Legendre. Está basada en las propiedades de los diferenciales. Las relaciones de Maxwell también. Vamos a usar más bien la conclusión. Y las relaciones de Maxwell tienen la ventaja de que hay herramientas mnemotécnicas, es decir, de memoria, herramientas gráficas, herramientas visuales, con las cuales construir las relaciones de Maxwell. Esta que les voy a presentar la pueden consultar en el libro del Dr. Milton. Allí él propone esta manera de representar las relaciones de Maxwell, pero no es la única. Ustedes pueden encontrar una que les sea más fácil. Ok, entonces tomamos la expresión del potencial termodinámico, el que ustedes necesiten. Vamos a ver con Gibbs. Tomamos, déjenme ver, y vamos a construir parciales, ¿ok? Entonces, vamos a construir la parcial de esta relación. ¿Cómo construimos esta relación? Esta es la primera relación de Maxwell, ¿ok? Vean, ¿cómo la construimos? Partimos de la variable, ¿ok? Esta variable que está originalmente asociada al cambio de temperatura. Ok, vamos a tomarla y esta es la herramienta visual y la relacionamos con el cambio de otra variable, de la siguiente variable. Okay. Entonces relacionamos la entropía con el cambio de presión. Okay. Ahora temperatura y moles constantes. Así construimos esta parcial. Simplemente la alejamos de la variable a la cual estaba originalmente unida y la llevamos a la siguiente variable con este camino rojo. Okay. Esto es una herramienta visual. Okay. Después, la igualdad se completa tomando la variable que está originalmente asociada a este diferencial y lo llevamos a el diferencial del cual originalmente estaba la variable que usamos. Ok, entonces la parcial del volumen ahora está relacionada con la parcial de la temperatura, la presión y moles constantes. Así construimos la primera relación de Maxwell de la energía de Gibbs. Entonces, vean que si yo conozco cómo cambia el volumen y cómo cambia la temperatura,
y mantengo la presión constante y la composición constante, puedo relacionarlo a cómo cambia la entropía con respecto a la presión. ¿Ok? Así que es muchísimo más sencillo plantear un experimento donde mida la variación del volumen, controlando la temperatura y manteniendo constante la presión y el número de moles. Eso me dará información sobre cómo está cambiando la entropía con respecto a la presión. ¿Ok? Bien, podemos seguir construyendo variables de relaciones de Maxwell. ¿Ok? Vamos a construir la segunda. Entonces, la entropía ya le cambiamos la dependencia de la temperatura a la presión, pero lo podemos cambiar también la dependencia desde la temperatura. Y ahora me voy a seguir por este camino verde hasta la dependencia con el número de moles. ¿Ok? Y entonces el potencial químico que estaba asociado al número de moles ahora se ofende y se va a buscar al cambio de temperatura. ¿Ok? Ya hicimos ese cambio de dependencia con esta herramienta visual. Matemáticamente es mucho más estricto, pero esto es el resultado. Entonces, la entropía cambia con respecto al número de moles. Vean, esta primera línea verde es esa primera parcial y es igual a este segundo camino verde, que es el cambio del potencial químico de I en la mezcla con respecto ahora a la temperatura, con presión y moles constantes. Entonces vean que es muchísimo más sencillo cambiar cambios en la controlar o medir cambios en la composición, que es el potencial químico, controlando la temperatura y manteniendo constante la presión. Y eso nos va a dar información sobre la entropía con respecto al número de moles. Ok, entonces vamos a la tercera y última relación de Maxwell. ¿Qué variables me falta por relacionar? Bien, podemos relacionar el volumen, originalmente relacionado con el cambio de presión, ahora lo relacionamos con el cambio en número de moles. Entonces el potencial químico va a buscar la dependencia que tenía el volumen y es la presión. Entonces el camino morado, el primer camino morado, es el cambio de volumen ahora con respecto al número de moles y eso es igual al cambio en potencial químico con respecto a la presión. Entonces ven, ese ya no lleva signo negativo. No, este signo negativo viene de esta menos. Ok. Ajá. Entonces ese último sí ya es positivo. Vean entonces la herramienta visual ya nos permitió encontrar las relaciones de Maxwell. Esto se puede demostrar aplicando los criterios de las diferenciales exactas. ¿Ok? Pero bueno, aquí nos lo ahorramos y usamos esta herramienta visual, una de tantas. Hay otras que pueden utilizar, que pueden buscar. Si esta no les convence, pueden buscar alguna alternativa. Bien, entonces vean que en esta última relación de Maxwell, nos puede dar información de cómo cambia el volumen con respecto a la composición y eso va a ser igual a cómo cambia la composición con respecto a la presión. ¿Okay? Vean que aquí cambia el número de moles
Aquí cambia el potencial químico. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué sea más sencillo, si encontrar el número de moles o encontrar el potencial químico, podemos encontrar la información de uno u otro lado de esta igualdad. ¿Ok? Entonces podríamos estimar potenciales químicos de una sustancia con respecto a la presión si sabemos cómo cambia el volumen cuando cambiamos la composición, el número de moles de esa sustancia. ¿Ok? Entonces vean, en el camino rojo intercambiamos la dependencia original de la entropía hacia la siguiente, que es la presión, y entonces el volumen asociado originalmente a la presión va y busca la dependencia con la temperatura que estaba originalmente asociada a la entropía. Y creamos la primera relación de Maxwell. En la segunda partimos también de la entropía, pero ahora nos vamos, ya pasamos por la presión, nos seguimos, llegamos a la siguiente dependencia, que es con número de moles. Entonces el potencial químico va y busca la dependencia con quien estaba asociada la entropía, y es la temperatura. Y por último, la variable que nos faltaba asociar es el volumen, originalmente asociado con la presión. Entonces, va y busca, vean, ya la asociamos con la entropía, entonces ya no puede ser ahí. Va y busca el número de moles y el potencial químico, entonces se asocia a la dependencia con la presión. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejercicio allí en su libreta rápidamente. Ahora con la energía interna. ¿Ok? Vamos a encontrar las relaciones de Maxwell para la energía interna y ustedes me van a decir cuáles son estas parciales. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión de la energía interna. Encontremos las tres relaciones de Maxwell. ¿De acuerdo? Vamos a dar unos minutos para que las encontremos. Y ahorita lo comentamos, ¿va? Sí, profe. Bien, si quieren, ya tienen la expresión del potencial termodinámico. Podemos regresar a la diapositiva anterior para que se familiaricen. O lo dejamos en esta, como ustedes me digan. Lo dejamos en eso. Está bien. Va que va.
Bien, ¿cómo van? ¿Ya obtuvieron esas tres relaciones de Maxwell? Creo que sí. Ok, bueno, vamos a ver la primera. Vamos a seguir entonces el camino rojo para tener la misma idea. Partimos de la variable inicial, temperatura, pues vamos a volumen. Entonces, la presión asociada al volumen se ofende y se va a buscar a la entropía. Después, el camino verde, la temperatura, se sigue ahora, ya pasó por el volumen y toca la puerta de los moles. Entonces, el potencial químico va y busca a la entropía. Y por último, el camino morado, la presión busca al número de moles. Entonces, número de moles va y busca a el volumen. Vamos a ver. Ok, entonces esta es la primera relación de Maxwell. El cambio de temperatura, el camino rojo, se va a el volumen y entonces la presión, a su vez, va y busca el cambio de entropía. Este negativo viene de este de la presión. Ok, y el segundo, bueno, ¿alguna duda de esta primera? ¿Obtuvieron esa relación? No, sin duda. Sí, me salió esa. Va que va. Bien, entonces la segunda, ¿quién me dicta cómo se escribe? Que sería la verde. Diferencial parcial de T sobre diferencial de NI, bueno, de moles, ¿Sí? con sus variables de S, B y NI, igual a menos la derivada del potencial químico sobre la derivada de entropía. Ok. Tal vez Y BN. el signo no sé si sea. Ok. El Ahí signo es los dos son positivo. positivos. Así Sí. es. Así es positivo. Y por último, ¿quién nos dicta la última relación de Maxwell? El morado. Sería la menos diferencial de la presión sobre el diferencial de los moles, ¿Ok? con S, B y NI constantes, y sería igual a la diferencial de, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Este, Al potencial químico. sí, el potencial químico, perdón, entre la diferencial del volumen, ¿no? De acuerdo. Nada más que no es la diferencial, es la diferencial La parcial. diferencial parcial. O la parcial, ¿no? Para los cuates. Bien. Ajá. Y el signo negativo que viene de la presión. ¿De acuerdo? Vean, estas son entonces las tres relaciones de Maxwell para la energía interna. Si podemos encontrar alguna de estos lados, nos va a dar información de la consecuente, ¿no? De la cual está igualada. Bien, entonces de tarea les voy a dejar encontrar las relaciones de Maxwell para la energía de Helmholtz. Nada más entonces es escribir la energía de Helmholtz en su diferencial como ecuación fundamental, la que ya hemos hablado, y con esta herramienta encontrar las tres relaciones de Maxwell para la energía de Helmholtz. ¿Ok?
Bien, eso lo voy a subir a Edmodo. Bueno, vamos a ver qué sigue. Ok. La siguiente sesión vamos a encontrar el potencial químico de un componente en un gas ideal. Es decir, vamos a deducir la ecuación del gas ideal, aquella ecuación que resume Émile Clapeyron utilizando las leyes de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y de Charles. Clapeyron las sintetiza en una sola y aquí las vamos a encontrar gracias a las relaciones de Maxwell. ¿Okay? Y bueno, vamos a hacer algunas consideraciones del gas ideal, en qué situaciones consideramos a un gas ideal, cuando ya deja de ser ideal, y encontraremos el potencial químico de un gas ideal. Entonces, con el potencial químico lo vamos a relacionar con variables que podamos medir de ese gas. ¿Ok? Como es un gas, ustedes ya intuyen que lo que vamos a medir son presiones. ¿Ok? Pero vamos a usar a una relación de Maxwell para deducir esta ecuación del gas ideal. ¿Ok? Entonces, su tarea va a ser simplemente encontrar las relaciones de la energía de Helmholtz. Y ya, esta, a diferencia de la de Legendre, solamente es encontrar las relaciones de Maxwell. No vamos a investigar por ahora el principio matemático. Si les interesa encontrar algunas otras herramientas visuales, hay varias, y yo les voy a compartir entonces estas diapositivas y voy a subir el video. ¿De acuerdo?